Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar acerca del movimiento estudiantil de 1968. Este es un tema complementario, es decir, es un plus a lo que estamos analizando, que son los sexenios de los presidentes. Recuerden que en la clase anterior vimos el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Por consiguiente, no podemos pasar por alto uno de los acontecimientos históricos que han marcado en mayor magnitud la psique de los estudiantes y los profesores en México. No solo de este ámbito, sino también en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito cultural, artístico. El movimiento estudiantil de 1968 significó un hito en la historia mexicana, pero también fue una evidencia de lo que es capaz el Estado mexicano cuando los intereses económicos están por encima de las necesidades sociales. Comenzamos. El contexto. Tenemos que entender, chicos, que este asesinato que le hicieron a los estudiantes en 1968 tiene fuertes intenciones económicas y políticas para el Estado mexicano. Lo primero y lo fundamental es que México es escogido como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Eso para México representaba dos cosas. La primera, que podía atraer inversión extranjera si la imagen de México era representada como una nación en vías de desarrollo, estable y con orden público. Dos, también era llevar esa imagen al ámbito internacional y reconocer que una nación en vías de desarrollo tenía mucho mayor orden y cohesión público que naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, en donde las manifestaciones estudiantiles también estaban a la orden del día. Aquí abro un paréntesis. El movimiento de 1968 no solo es de México, sino que pertenece a un contexto de movimientos estudiantiles en contra del orden preestablecido por parte de las grandes potencias de ese entonces. Es decir, estas generaciones estaban pidiendo mayor libertad, no solo de prensa, sino también de todos los tipos de libertad que podían acceder. También pedían mejores empleos, mejores condiciones de vida, que repito, no solo eran eh, características de México en ese entonces. Si quisieran saber un poco más, también pueden investigar acerca de las manifestaciones estudiantiles en los 60, específicamente en Estados Unidos y Francia. 2. Así como es elegido México para los Juegos Olímpicos de 1968, también es elegido para organizar el Mundial de Fútbol de 1970. Estos son los dos grandes acontecimientos deportivos a nivel internacional a los que puede acceder cualquier nación. Ahora dirán, profesor, pues es que teníamos mucho dinero. No, tal vez no todo el dinero, pero lo que siempre se busca con estos dos ejemplos deportivos, podríamos decirlo así, o eventos deportivos, mejor dicho, es mejorar la imagen de un país. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, se hizo un mundial en 2010 en Sudáfrica, para que viéramos que no todo África estaba en condiciones precarias. Se hizo un mundial en 2014 en Brasil para que nosotros pudiéramos ver cómo una potencia sudamericana podía ponerse al tú por tú con los grandes estadios europeos, que también nosotros pudimos ver ahí como críticos y personas reflexivas que no fue así, había muchas manifestaciones en Brasil. Esa es la explicación del por qué se organizan Juegos Olímpicos y Mundiales en unas naciones determinadas. Como lo saben, posiblemente en años secuentes México podría organizar un mundial junto con Canadá y Estados Unidos. Va hacia las mismas intenciones. 3. Pertenece al contexto del movimiento estudiantil de 1968 a las manifestaciones sociales de médicos y profesionistas que habían empezado a acrecentarse en 1960, chicos. No solo son los estudiantes, son los médicos, son los ferrocarrileros, son los campesinos, son los obreros, es la clase media que está pidiendo que ese crecimiento económico se vea reflejado
en el desarrollo económico. Ahora, aquí tenemos que tomar algo en cuenta, hijos. Para 1968 empieza a decaer la monoproducción petrolera en México. Lo que viene en la década de los 70 es solo el ejemplo de lo que muchos teóricos y económicos en ese momento les dijeron a los mexicanos. No confíen solo en la explotación del tesoro o del oro negro. El preámbulo entonces de lo que nosotros conocemos como el asesinato de estudiantes en 1968 es que este conflicto dio inicio el 22 de julio de ese año con la pelea entre estudiantes de la vocacional número 2 y la preparatoria particular Isaac Ocho Terena. Ahora, aquí se ve evidente la confrontación que siempre existió entre el IPN y la UNAM, es decir, las dos grandes almas universitarias de nuestro país estaban confrontadas deportivamente, estudiantilmente, pero también socialmente. Ahora, todo esto va a llevar a que la policía y el ejército, mandados por las autoridades estatales y federales, traten de apaciguar estos movimientos que se estaban gestando justo antes de las Olimpiadas del 68. Ahora, tengan en cuenta, hijos, las Olimpiadas de 1968 se celebran o inician el 12 de octubre. La matanza fue el 2 de octubre. Es decir, a México le urgía apaciguar a los manifestantes del movimiento estudiantil. El 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado para ese entonces un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Aquí es cuando se empiezan a aglomerar en asociaciones los estudiantes y lo que piden es que liberen a los presos políticos que se habían manifestado con anterioridad en contra del gobierno. Digamos que todo poco a poco empieza a acumularse, todo ese resentimiento social, toda esa insatisfacción económica empieza a gestarse dentro de los meses de agosto, septiembre y culmina en octubre. El 23 de septiembre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordena al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es anticonstitucional, chicos, porque en la década de 1930, como ya se los había explicado con anterioridad, se le da ese concepto de autónomo a la universidad. Por consiguiente, podía autogestarse. La única autoridad que se supone tienen que respetarse en la ciudad universitaria o en los campus universitarios es la de los rectores, es la de las autoridades implementadas por los universitarios. Entonces vamos con el genocidio. La tarde de 2 de octubre, un día después de la salida del ejército del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y del IPN, miles de estudiantes se congregan en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con la finalidad de manifestarse en contra de lo que habían hecho las autoridades militares y policíacas al haber entrado en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué estaban peleando entonces los estudiantes? Su autonomía, su libertad. Pero no solo esos dos conceptos, sino que también estaban tratando de hacer evidente ante todo el mundo que México, específicamente su administración, no estaba cumpliendo con lo que querían dar a ver a las demás naciones. Los estudiantes también aprovecharon que muchísimos medios de comunicación extranjeros empezaron a congregarse en la Ciudad de México. Por consiguiente, todas las manifestaciones que ellos hicieran tenían ese objetivo mediático, dar a conocer lo que estaba pasando. Bueno, en la tarde, francotiradores del Batallón Olimpia, que ustedes conocen, es ese batallón que se caracterizó por utilizar un guante blanco en la mano, se apostan en el edificio Chihuahua. Recuerden que la plaza de Tlatelolco está rodeada por edificios habitacionales y abren fuego a las 6:20 p.m. Esto después de que pasara un helicóptero y tirara algunas bengalas en señal de que tenían que dar luz verde a la operación. ¿Cuál era la operación en sí? Crear caos, crear básicamente un cúmulo de emociones que ni los soldados, ni la policía, ni los estudiantes supieran reaccionar. Los militares, en su intento por defenderse y en un principio defender a los estudiantes, empiezan a repeler la agresión, pero como no saben de dónde vienen
y el batallón Olimpia está vestido de manera civil, los militares no tienen otra opción más que creer que algunos estudiantes habían iniciado el ataque. Por consiguiente, empiezan a asesinar a diestra y siniestra a estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. No solo se centran en la plaza, sino que también en esta misión de búsqueda empiezan a allanar los departamentos de las unidades habitacionales en búsqueda de manifestantes y estudiantes. En la mañana del 3 de octubre, testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Lo que nosotros podemos identificar aquí como grave son las consecuencias. El reportero John Roda, un día después, nos dice que 325 personas habían perdido la vida esa noche. Podríamos decirlo que es una cifra llegada. Yo les pregunto, si sacaron los cuerpos en camiones de basura, 325 personas, ¿se necesitan para ello? Por su parte, el número oficial que da a conocer el gobierno son 30 muertos y 53 heridos graves en hospitales, y 1000 más arrestados como parte de esa operación de búsqueda y pacificación. Pero en 1993, Félix Fuentes, que fue un reportero de la época en 1968, nos dice que el cálculo de víctimas fatales oscila entre los 200 y 1500. Esa cifra es un poco más allegada a lo que los testigos oculares pudieron observar. ¿Qué nos deja este video? ¿Qué nos deja este acontecimiento principalmente? Que las herramientas del Estado mexicano siempre van a ser utilizadas anteponiendo las necesidades sociales. Es decir, una necesidad política y económica fue más importante que la vida de estudiantes en 1968. Espero que les haya gustado el video, chicos. Más bien no gustado, pero que haya sido didáctico. Y nos vamos con su actividad que me tienen que realizar. Quiero que me escriban, por favor, una reflexión acerca del impacto de la matanza de Tlatelolco de 1968 en el ámbito cultural, social y educativo. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.